Que eso es bien, bien importante, y de ahí pues es natural que en el camino pues la gente te va a decir que no. Es parte de el no, ya lo tenés ganado como empresario, como emprendedor. Creo que todos sabemos de que partimos del no. Lo haces de una forma bastante pues humana, amigable, vamos, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo directa, y al mismo tiempo siento que las veces que a mí me ha tocado despedir, la persona sabe que se lo merece, pues, o sabe que ya venía. Bienvenidos a este nuevo podcast de Cultura Legal, donde tenemos a un invitado muy especial, a un empresario salvadoreño destacado, quien ha formado junto con otras personas una startup llamado Vitrinea. Tenemos con nosotros el placer de tener a Diego Castro. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias Moisés por la invitación, y emocionado aquí de contar un poco la historia de Vitrinea, y también ver qué consejos, qué aprendizaje le podemos dar aquí a tu público emprendedor. Excelente. ¿Quién es Diego Castro? ¿Cómo pudiésemos definir a Diego Castro? Bueno, mira, creo que yo me considero una persona bastante creativa y también bastante competitiva. Desde pequeño he sido aficionado de los deportes. Me encanta jugar fútbol, voy al gimnasio, juego tenis, y siempre me ha encantado todo ese tema de la competitividad del deporte, y eso creo que me lo he traído también y lo he trasladado al mundo de los negocios. Me encantan los negocios también, y aparte de eso, pues me gusta en general, pues, ¿qué otras cosas te puedo decir? Me gusta viajar, me gusta tener nuevas experiencias, tiempo con amigos. Me gusta el tema de crecimiento personal, también es algo que me interesa bastante, tener conversaciones profundas acerca de cómo mejorar y cómo crecer, tanto profesionalmente también, ¿verdad?, como personalmente. Y bueno, creo que eso es un resumen de las cosas que me gustan y quién soy. ¿En dónde se formó Diego Castro? Bueno, yo saqué mis estudios en la Universidad Estatal de Florida. Tuve ahí 2 años donde estuve viviendo en Panamá. Estuve estudiando en el campus que tienen ellos ahí, y luego me fui 2 años a Florida. Entonces, traigo toda esa experiencia. Y después de eso ya me vine yo aquí al país a ejercer y a crear este proyecto. ¿Esos estudios fueron de sistemas, de ingeniería en sistemas, o de algo relacionado, sí, o de negocio? Fíjate que fueron 3 años donde yo cursé la carrera de ingeniería en sistemas, ¿verdad? O ciencias computacionales. Y luego de eso, al final terminé sacando ya mi título. Mi título formal es Relaciones Internacionales, pero con un técnico en ciencias computacionales. Entonces, ahí tuve un aprendizaje bien interesante, porque aparte de aprender el lado técnico, también pude aprender el lado financiero, el lado de cómo funcionan los mercados capitales, incluso temas legales, regulatorios, políticos, que lo ves todo en este tema de relaciones internacionales. Entonces creo que fue una mezcla ahí bien interesante que me terminó ayudando para lo que estoy ejerciendo hoy en día. Muy bien, ese punto importante. Estamos en ese punto en el cual tú estás ejerciendo algo, tú eres empresario. ¿Cómo nació la empresa Vitrinea? ¿En qué momento y cómo fue esa idea? ¿De dónde surgió? Mira, la idea realmente nace de un problema bien claro que nosotros identificamos, y es que vimos que en El Salvador y posteriormente nos dimos cuenta que en toda la región centroamericana no existía un lugar para poder vender tus productos usados de forma fácil y segura, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese problema, nos animamos a crear esta plataforma, y básicamente lo que hemos creado es una plataforma donde los usuarios pueden publicar productos que ya no usan. Principalmente iniciamos con moda, con ropa, ¿verdad? Zapatos, carteras, todo esto. Fue muy bien. Sí, y ahora pues ya nos hemos expandido a otras categorías, y el punto de la plataforma es básicamente dar un lugar seguro, facilitar la transacción, ya que nosotros nos encargamos de la logística de entrega de los productos, pero más que nada es asegurar
de que la transacción se va a dar sin ningún tipo de estafa, sin ningún tipo de, digamos, está totalmente garantizada, ¿verdad? Empieza en el negocio total, ¿verdad? Eso, si bien es cierto, existían plataformas, pero no cubrían ese ámbito de protección, ¿verdad? Esa es la clave, porque había muchas plataformas que lo que daban es como un clasificado, donde yo pongo ahí que estoy vendiendo algo, pero ya de ahí me lavo las manos y lo que sucede después ya no me importa. Entonces nosotros nos quisimos meter más adentro. Aparte de darte la oportunidad de anunciarte, también te queremos ayudar con toda la gestión de entrega y con toda la gestión de procesar el pago y proteger el pago, que es el valor real que vemos en nuestra plataforma. Excelente. Y eso no estaba, ¿verdad? Anteriormente. Por eso es que ha destacado no solo en El Salvador, sino también en Latinoamérica, ¿verdad? Es correcto. Ya está, digamos, tocando otros mercados y a nivel internacional también está. ¿Cuál ha sido el mayor reto que tú has tenido desde que fundaste la empresa? Y además, también hablar un poquito si fue idea solamente tuya o fue en colaboración. ¿Cómo nació todo eso? Bueno, si querés respondiendo tu segunda pregunta, sí fue una idea que al final terminó agarrando forma en conjunto. Creo que bueno, con mi socio, uno de mis socios fundadores, se llama Julio, con él fue el que empezamos, digamos que junto a él nació la idea. Y al inicio, pues, la idea era tan sencilla como crear una plataforma para vender ropa usada. Y al final, pues, esa idea fue evolucionando a medida que nosotros fuimos hablando con los usuarios, en la medida que fuimos recopilando información, ¿verdad? Que al final eso es bien importante. Mucha gente que se queda siempre con el tema del concepto, la idea y todo, pero no entienden que lo más importante es lanzar al mercado, porque el mercado es el que te va a validar y el que te va a decir por qué camino tenés que ir, ¿verdad? Un consejo ese que tú acabas de dar es un consejo súper importante para todos aquellos que quieren emprender, pero solo lo hacen en teoría, ¿verdad? En papel. Exacto. O sea, no funciona si no se valida en el mercado definitivamente que lo que se está haciendo funciona, ¿verdad? Exacto. Excelente. Sí. ¿Y después de esto? Y bueno, y respondiendo la pregunta que tú me dabas, que me hacías de los retos, mira, creo que han sido muchos retos, 5 años operando. Pero creo yo que el reto inicial fue ganarnos la confianza de la gente. Porque nosotros sabíamos en lo que nos metíamos. Realmente sabemos que estamos en mercados donde la desconfianza es natural. Todos desconfiamos, ¿verdad? Todos desconfiamos y más del tema digital. Creo yo que sí hubo bueno, el tema de la pandemia creo que aceleró la adopción digital, no solo en El Salvador, sino que globalmente, ¿verdad? Y lo podemos ver en los datos. Pero creo que aún así todavía nosotros como región seguimos un poco atrasados. Y esa misma desconfianza ha tomado pues mucho... Ha sido un reto bien grande, ya que hemos tenido que obviamente hacer muchos esfuerzos publicitarios. Obviamente pues el nivel de servicio que tenemos que dar es un nivel bastante alto porque la gente te castiga muy fuerte aquí en estos mercados si te equivocas, a diferencia de otros mercados donde Estados Unidos, Europa, donde el comercio digital está súper desarrollado y el usuario es más permisivo en algunas cosas. Aquí pues cometes un error y te matan, pues, y lo peor es que pues también le empiezan a contar a la gente eso. Entonces ha sido un súper reto para nosotros a nivel de marca posicionarnos y después a nivel de producto y servicio pues estar a la altura para poder ir creciendo. Bueno, entonces, ¿algún error que tú hayas cometido que dijiste, bueno, porque también de los errores se aprende mucha gente y tú que sabes de crecimiento personal, los errores están ahí para hacernos crecer, para llegar a otro nivel? ¿En algún momento Vitrinea, este proyecto tan bueno, tuvo algún error, digamos, que le costó de alguna manera y que a la vez lo elevó a otro nivel, ¿verdad? Viendo las cosas positivas. Definitivamente. Mira, un error creo que bastante importante en la historia de Vitrinea fue cuando nosotros quisimos crecer muy rápido. Hubo un momento donde aproximadamente como al año y medio ya de estar operando,
donde nosotros comenzamos a invertir unas cantidades bien fuertes en marketing, invertir unas cantidades bien fuertes en adquisición de usuarios. Más de 1,000, digamos, 1,000. Sí, no, más, arriba. Y el tema es que no estaban los procesos adecuados, el equipo todavía no estaba lo suficientemente maduro, todavía nos faltaba encontrar varias cosas, varias piezas a nivel de procesos, a nivel de servicio, a nivel de tecnología, sí, a nivel de personas, a nivel de la misma robustez de la plataforma. Pero obviamente pues la ambición de uno de querer crecer, de ver de que las cosas van saliendo bien, y entonces empezamos a invertir cantidades bien fuertes y no supimos manejar ese crecimiento. Entonces eso al final al revés nos terminó afectando a tal grado que pues tuvimos que tomar medidas en su momento de desacelerar, recortar ciertos costos, dedicarnos a fortalecer la operación, los procesos, dedicarnos a robustecer la plataforma, cosa que en su momento pues fue doloroso, porque obviamente que uno como emprendedor a veces pues es impaciente y quiere correr y quiere crecer y quiere que los resultados vengan rápido, pero... Y hay coach que enseñan eso también. Hay claro. gente que dice en un mes, en 2 meses he ganado 10 millones. Entonces uno... Sí, pero mira, fíjate que eso yo siempre he dicho de que hay que tomarlo, ¿verdad? Con bastante escepticismo, porque en las redes ahorita cualquiera te viene a hablar, se para enfrente de un micrófono y empieza a tirar cifras y a decir que vende tanto, que hace tanto. Y realmente pues... al menos en mi experiencia, la realidad de los negocios es distinta. La realidad de los negocios es que, claro, sí existen suertes. Y a todos nos puede pasar que nos llega un momento, no estamos parados en el momento exacto, con el equipo exacto, lo que sea, y pues te puede pasar. Pero la norma o la realidad general es que las cosas toman mucho tiempo, que hay mucho sacrificio, y que realmente las cosas no solo vale la pena, no solo importa una buena idea, sino que la ejecución lo es todo. Entonces ahí es donde está el reto, ¿verdad? Entonces creo que eso a las malas lo tuvimos que aprender nosotros también un poco, pero ahora viendo para atrás creo que fue una etapa necesaria, porque al final pues nos aterrizó, nos hizo pues profesionalizarnos. Estratégicos también. Exacto, y ahora es la base por la cual ahora sí logramos escalar, y gracias a Dios ya estamos operando, como tú dices, en otros mercados, creciendo a otras geografías aquí en la región, y ya teniendo un crecimiento que ahora sí lo puede soportar la estructura que tenemos. Bueno. Y el sistema y todo. Y exacto. ¿Y qué te motivó a ti a decir, bueno, por aquí es, o sea, hicieron ese proyecto que fue exitoso en un primer momento, destinado a la ropa, y luego vieron que funcionaba muy bien, y qué te motivó a ti a decir, bueno, vamos a ver si lo adaptamos a otro tipo de ventas o de cosas, y cuál fue ese motivador? Bueno, mira, si hablamos de por qué, nosotros siempre, y creo que también haciendo relación a lo que te mencioné al inicio, creo que nosotros siempre hemos sido mucho de escuchar al usuario, porque al final el cliente es el que te va a decir hacia dónde te tenés que mover, ¿verdad? Y a nosotros el cliente nos ha ido validando algunas cosas y también nos ha ido diciendo que no a muchas otras, ¿verdad? Entonces creo yo que una de las cosas que se ha dado de forma natural es que una vez nosotros comenzamos a posicionarnos en la categoría de moda, de ropa, pues empezamos a recibir muchos comentarios, ya sea en redes sociales o en encuestas o temas que nosotros hacemos a nivel interno, de que la gente empezó a pedir más variedad. Empezó a decir, mire, ¿por qué no me dan chance de vender también los adornos que tengo en mi casa? O mis laptops, mi celular. Entonces, también agarrando eso y viendo referencias internacionales de plataformas similares a la nuestra, nos dimos cuenta de que definitivamente expandir categorías debía de ser uno de los enfoques que tuviéramos. No fue fácil, o sí fue fácil. No, y eso te iba a mencionar, que sin embargo, aunque ya estamos abiertos a categorías, a múltiples categorías, siempre el fuerte sigue siendo moda, y ese es el enfoque principal. Ese es, te diría yo, que a día de hoy aún sigue siendo el 80% del negocio, ¿verdad?
Sin embargo, a futuro nosotros sí vemos a bien y a futuro vemos profundizando en estas otras categorías, una vez ya tengamos una mayor escala y una vez ya también se tengan mayores recursos para poder invertir, porque cada categoría es un mundo. Cada vertical básicamente tiene una comunicación diferente, una estrategia diferente, marketing diferente. Es un perfil de vendedor probablemente también diferente. Entonces te cambia el esquema, ¿verdad? No es lo mismo estar comprando algo de 5 o 10 dólares que comprar algo de 500, 800 dólares. Entonces también el perfil de cliente, o sea, el comprador cambia. Entonces ahí ya entran otras dinámicas que en su momento les vamos a dedicar pues el 100% para poderlas desarrollar. Ahorita siguen siendo moda la principal y las demás son complementarias que están ahí agarrando tracción de forma orgánica, digamos. Muy bien, excelente. Y Diego, en este punto en el cual pues ya tú lo has dicho y nosotros lo hemos podido también constatar, la empresa va para arriba y esa es una característica de las startups, ¿verdad? Que crecen de manera exponencial y de alguna manera llevan su propio ritmo, ¿verdad? También sin forzar, ¿verdad? Ese crecimiento. Entonces, la pregunta ahora sería, en este sentido, ¿qué papel juegan las alianzas? Porque como las startups van en crecimiento y estar solo en ese crecimiento muchas veces no es lo más indicado, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de tercerías, hablamos de otros proveedores, de otros servicios que pueden adaptarse al servicio que ustedes dan, que es de muy buena calidad. Y de esa manera tiene que existir de alguna manera una alianza, un contrato, o cómo logran ustedes soportar ese crecimiento. Sí, mira, creo que tú lo has dicho y es completamente verdad, es clave. O sea, hacer alianzas, en este caso nosotros, más allá que alianzas, nosotros incluso les llamamos socios estratégicos, ¿verdad? Porque en nuestro caso específico, nosotros para poder funcionar, para que la plataforma funcione, nosotros necesitamos socios estratégicos en el lado logístico y también socios estratégicos en el lado de pagos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es sumamente importante encontrar socios estratégicos que nos aporten estas infraestructuras, ¿verdad? Que no tenemos nosotros y que son importantísimas para la operación del negocio y crear acuerdos, ¿verdad? Sólidos, acuerdos que nos garanticen pues una cierta calidad de servicio, unos ciertos términos comerciales y creo que a nivel de desarrollo y de crecimiento es algo súper positivo para nosotros. Además que al final es un tema que es de beneficio para ambos, ¿verdad? Entonces, porque nosotros siempre hemos sido de los que pensamos que nos tenemos que especializar y ser los mejores en nuestro core. El core para nosotros es la plataforma. La plataforma, la tecnología, ¿verdad? Entonces, desde el inicio así nació y así nos hemos mantenido y por eso no nos hemos metido en comprar flotas de vehículos, andar comprando motos para hacer entregas, contratando personal. Mejor se desenfoca y se diluyen los esfuerzos. Entonces preferimos mejor trabajar con los mejores, crear alianzas sólidas con esta gente que ya tiene esas infraestructuras, que conoce su negocio pues de una forma bastante detallada. Y nosotros, pues, cada uno en su cancha. Y apalancarse de alguna manera también. Y ¿verdad? Apalancarse de estas infraestructuras. Y es mejor económicamente y también, pues, operativamente en todo sentido. Muy bien. En esos contratos de alianzas o convenios de socios estratégicos, ¿hubo alguna vez algún desacuerdo? Porque muchas veces la voluntad de las personas o los intereses pues no están en una misma línea, ¿verdad? Entonces, ¿hubo alguna vez algún conflicto a la hora de firmar un contrato? ¿O no se firmó? ¿O se firmó y después dijeron no, ya no? Sí, mira, claramente que sí lo ha habido. Creo yo que te voy a contar tal vez un par de experiencias y lo podemos analizar de distintas formas. Mira, nosotros, la startup, la naturaleza de la startup es básicamente es una empresa con un factor tecnológico detrás, ¿verdad? Ese es un punto importante. Para considerarte una startup tenés que tener un factor tecnológico detrás, o sea, una plataforma, una aplicación, algún sistema tecnológico escalable. Eso es importante. Patentado, propio y escalable. Y que sea escalable, ¿verdad? Eso es bien importante.
Y de ahí tiene que ser una empresa que tenga intenciones de crecer aceleradamente, ¿verdad? Es decir, no venís aquí a jugarla a lo seguro, ¿verdad? No venís aquí a ver si de aquí a 20, 30 años voy a crecer. No. O sea, aquí la meta es crecer lo más rápido posible, y para conseguir esos crecimientos, normalmente lo que se hace es que uno hace rondas de levantamiento, de inversión de capital. Entonces, fíjate que esa figura es bien interesante porque es una figura que normalmente no es muy común hacerla en una empresa tradicional. Tú tenés un bufete de abogados y pues la mayoría de veces tú tratas de generar facturar, generar tus ganancias, con tus ganancias reinvertirlas en el negocio y vas abriendo otro despacho y vas creciendo, pues, pero no andas metiendo 20 socios, 30 socios al negocio, ¿verdad? En el caso de la startup es un poquito diferente. Aquí sí nosotros salimos al mercado a vender un futuro, a vender un proyecto, a vender una posibilidad de poder crear algo grandísimo, y la gente participa metiendo inversión. Entonces, ¿por qué te doy toda esta explicación? Porque en su momento para nosotros fue un gran reto cuando nosotros salimos al mercado en una etapa inicial a buscar inversión, y era bien complicado porque cuando tú salías a hablar con empresarios y gente que tiene pues capital para invertir, inversionistas locales, estoy hablando de El Salvador, ellos no están muy familiarizados con estos modelos. Entonces, ellos venían y hablaban con nosotros y les encantaba la idea y todo, y llegábamos a un acuerdo, y a la hora de ya legalizarlo, ya no entendían y decían, espérate, pero ¿y este papel qué me garantiza a mí? Entonces, ¿me estás dando acciones o no me estás dando acciones? ¿Cómo funciona esto? Y las startups tienen como unas estructuras bien particulares para captar fondos y para legalizar esa captación de fondos. Entonces, cuando ellos ¿Cuál es la figura contractual que ocuparon ustedes? Fíjate que hay una figura que es bastante usada a nivel internacional, que un documento que se llama SAFE, ¿verdad? Entonces, un SAFE básicamente es un acuerdo donde yo te digo de que tú vas a tener derecho a tener participación de las acciones de la empresa en un futuro, pero no te estoy dando acciones ya, ¿verdad? O sea, básicamente ese papel lo que dice es, si tú ahorita me das una inversión, nosotros nos vamos a poner de acuerdo en una evaluación, es decir, yo voy a decir de que valemos $3 millones, ¿verdad? Entonces tú me vas a dar a mí X cantidad de dinero, ¿verdad? Y este papel lo que va a garantizar es que en un futuro, cuando yo ya formalice, o sea, yo ya haya avanzado como empresa, ya tenga yo una estructura legal montada a nivel internacional, y donde ya la exigencia de fondos sea más alta, donde yo me tenga que ir a sentar ya con fondos de inversión, bancos de inversión, temas ya más formales, ahí ellos me van a obligar a formalizar, crear acciones y distribuirla, o dar títulos de acciones a todas las personas que me han dado a mí capital en algún momento. Pero ¿por qué se utiliza esta figura? Porque es una figura bien flexible y bien rápida, ¿verdad? O sea, es bien rápido. Solo firmamos esto, tú me haces la transferencia, y este papel te ampara que yo, en el momento que vaya a formalizar, te voy a dar tus acciones. Porque si yo a cada uno que me está dando dinero le tengo que ir a generar certificados de acciones, tengo que ir a hacer modificaciones, es mucho tiempo y no es ágil y no es un tema funcional. Entonces, en su momento, cuando nosotros empezamos a hablar con los inversionistas y les comentábamos del SAFE, se quedaban, ¿y esto? ¿Y qué es esto? Jamás habían escuchado. Entonces ahí entra el tema de la educación legal para estos nuevos modelos que realmente todavía sigue siendo muy carente aquí en el país y en la región, te diría yo. Y ese fue como un punto de fricción que nos enfrentamos, ¿verdad? Ese por un lado. Y de ahí por el otro lado, como tú decís también, en los acuerdos que se trataron de firmar con los socios logísticos, por ejemplo, al inicio, pues, obviamente hubieron obstáculos que superar, más que nada cuando comenzábamos, porque pues número uno, tal vez algunas veces no creían que íbamos a llegar a los volúmenes que nosotros decíamos que íbamos a mover de paquetes. No nos poníamos de acuerdo con las tarifas, nos modificaban cosas de repente. Ahí fuimos aprendiendo a tal grado que ahora pues ya incluso hemos creado con nuestro principal socio logístico,
ya tenemos un acuerdo regional incluso. Entonces ya se nos han normalizado las tarifas a nivel regional, el servicio, ¿verdad? Ya está como más estandarizado. Entonces ya es un acuerdo mucho más sólido para nosotros, ¿verdad? Porque nos garantiza pues, una cierta tarifa fija, ¿verdad? En varios países y también pues ya una cierta calidad de servicio. Entonces eso ha sido clave. Muy interesante. Aquí también hay que, bueno, todas estas experiencias que tú has dicho al final les han dejado algunas enseñanzas, ¿verdad? Y una de esas es, bueno, que quizás la región no esté acorde a las otras latitudes donde se desarrollan las startups, pero a la vez estos programas son para eso, ¿verdad? Para que la gente pueda tener confianza, ¿verdad? En caso de que pues ustedes en algún momento soliciten, bueno, y también lo ha hecho otras empresas, ¿verdad? Últimamente, y veo que ya están como conociendo un poco del tema más. Pero sí ha habido bastante atraso en este tema, ¿verdad? En el país. Pero yo siento que ahora sí ya está un poco más abriéndose a este tipo de startup, ¿verdad? Y de temas empresariales y pues por eso es que también queremos nosotros también que alguien con experiencia como tú pueda hablar del tema, ¿verdad? Y la pregunta ahora es, si bien es cierto, el producto en sí es un, digamos así, es un código de alguna manera, ¿verdad? O es, no sé qué tipo de plataforma o qué tipo de infraestructura tiene, pero ¿cómo se patenta esta idea legalmente? ¿A nivel nacional, a nivel internacional? O se tiene en secreto? Porque también ese es un riesgo, ¿no? Sí, no, esa es una buena pregunta. Sí, fíjate que eso fue incluso fue una de las primeras preguntas que nosotros tuvimos, porque cuando comenzamos esta empresa, para los fundadores es la primera experiencia que tenemos fundando una startup tecnológica, ¿verdad? Entonces nuestra pregunta era esa, porque si tú te pones a pensar, nuestro activo más importante es un activo intangible, que es la plataforma, ¿verdad? O sea, es el código que hemos creado y todos los sistemas que se han creado pues, detrás que hacen que la plataforma tenga vida. Entonces, obviamente que es parte importantísima proteger eso. Entonces, hay ciertos procesos. Nosotros nos asesoramos pues, con nuestro bufete de abogados y todo ese tema está bajo propiedad intelectual. Correcto. Se registra, hay un proceso pues ahí que hay que seguir. En CNR también hay uno en relación al nombre, ¿verdad? Es correcto, al nombre, la marca, el logo, todo eso. Entonces, todo eso pues es un tema que yo sí como consejo le diría a los emprendedores que no, una vez ya la idea haya madurado hasta un poco, ¿verdad? Creo que no deberían de dejar pasar mucho tiempo para poder formalizar todos estos temas, ¿verdad? Porque a veces por ahorrarse un par de pesitos, como dicen, termina saliendo bastante caro en el camino. Entonces, creo que sí es importante tenerlo eso. En nuestro caso, creo que ahí no nos equivocamos. Creo que ahí sí fuimos bastante... y eso se ve, ¿verdad? Buenos, ajá. También, porque se trata de proteger, ¿verdad?, la propiedad intelectual. Hay tratados internacionales incluso que pueden aplicar para una empresa multinacional, como es lo que ustedes también están dando pasos, ¿verdad? Y poco a poco lo están logrando, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo has logrado hacer ese cambio de una empresa, una sociedad nacional, digamos a nivel local, a escalarlo a una holding? ¿Cuáles han sido los pasos que ustedes han tomado en cuenta para dar ese salto, ¿verdad? Bueno, mira, creo que varias cosas. Primero que nada, pues buscamos una buena asesoría legal, ¿verdad? Creo que eso es importante. Gente que ya lo ha hecho, en nuestro caso, pues ya lo habían hecho. Entonces ya tenían pues un libreto bien claro de cómo hacerlo. Básicamente, pues lo que se decidió en nuestro caso es crear una sociedad en Panamá que actuaría como una holding. Y bajo esa pues están todas las sociedades operativas en cada mercado al que vamos entrando, y básicamente las sociedades operativas se encargan de firmar los contratos locales con las paqueterías, firmar acuerdos con procesadores de pago, se encargan de, obviamente, pues para sacar las cuentas de banco, donde nosotros hacemos los movimientos
bancarios, las liquidaciones a los vendedores, pagos de proveedores, etcétera. Entonces, todo eso está bajo una estructura bien armada y eso es bastante común. Y si tú estás pensando en hacer una startup que opere en distintos mercados, ya hay libretos bien establecidos de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí recomiendo que estudien un poco y que se asesoren, ¿verdad? Para poderlo montar. Sí, correcto. Bueno, este servidor ha estudiado una maestría en negocios internacionales y allí hemos podido notar nosotros también que hay un tema bien importante, es, digamos, todo lo que se relaciona cuando tú abres una operación en otro país. Y aparte de que tú bien has dicho, tenemos que conocer bien el mercado, la legislación, los permisos, las leyes laborales también, ¿verdad? Si se van a contratar. O también hablamos de una figura que puede ser, digamos, licencia de operación, o puede haber también que la misma empresa vaya a establecer allá una oficina. ¿Cuál ha sido el modelo que ustedes han ocupado de que ustedes mismos han ido a abrir allá su propia oficina o han hecho alianzas con personas que ya estén ahí para solo operar, que como una startup, como que es lo más conveniente, un contrato de franquicia puede ser, o algo que ya esté ahí, para evitar el trámite burocrático de licencia de operación, de funcionamiento y todo lo que tiene que ver? Eso es tiempo, ¿verdad? Y correcto. Una startup lo que necesita es crecer rápido sin tener ese tipo de contratiempo, de obstáculos, ¿verdad? Es correcto, sí. Fíjate que en nuestro caso, precisamente pensando en optimizar tiempos y recursos, básicamente nosotros lo que hemos hecho es que hemos centralizado el grueso de la operación en El Salvador. O sea, nosotros básicamente no tenemos empleados en planilla en los mercados, en los otros mercados donde estamos iniciando a operar. Todo está centralizado desde aquí. El equipo de marketing, y cuando hablo del equipo de marketing me refiero a los creadores de a los que crean el contenido, a los que crean las campañas pagadas en Google o Meta Ads o lo que sea para adquisición de usuarios. También los que están haciendo el scouting de influencers. Todo lo manejamos desde El Salvador. También el equipo de desarrollo, los programadores, todo está centralizado en El Salvador. El equipo estratégico y gerencial también está centralizado en El Salvador. Entonces, eso nos da flexibilidad porque cuando necesitamos un trabajo puntual en Guatemala, en este caso, o en Honduras o lo que sea, siempre tratamos de hacerlo o canalizarlo por medio de terceros o aliados, proveedores que nos dan ciertos servicios específicos. Es decir, queremos hacer una activación en Guatemala. Trabajamos con alguien que se le paga para hacer esa activación específica. Creadores de contenido, nosotros conseguimos creadores de contenido allá y les pagamos por video para que ellos generen videos y así podemos tener redes que estén pues adaptados cada contenido al lugar, ¿verdad? O sea, al lenguaje y todo el tema. Entonces, de esa forma nosotros, número uno, nos ahorramos la figura de tener una oficina, nos ahorramos la figura de tener gente en planilla, ¿verdad? Que es una carga laboral considerable y pues más que tema financiero también es un tema de operación. Hay de riesgo legal. Y de riesgo legal, correcto. Entonces, de esa forma nos hemos mantenido y la idea es mantenernos así lo más que se pueda. Obviamente sabemos de que tal vez en algún momento cuando ya estemos en una escala diferente, probablemente ahí sí haga sentido crear células de equipos en los diferentes mercados para potenciar o para profundizar ya más en los mercados, pero en la etapa en la que nos encontramos, que ahorita es una etapa más de básicamente, que es la primera etapa, que es llegar, montar operaciones, comenzar a agarrar datos y empezar a ver cómo se comporta el mercado. Esa etapa no necesita tener esas infraestructuras montadas de inicio. Ya cuando ya te das cuenta que el mercado pues ya se le encontró digamos exacto, ya se encontró la fórmula para poder crecer y ya el enfoque cambia a escalar agresivamente en ese mercado, ahí sí ya puedes empezar a pensar ya unas estructuras que ya estén mayor con mayor inversión, ¿verdad? Y mejor montadas. Pero así es como lo estamos manejando y creo que eso nos ha dado a nosotros pues bastante agilidad. Por eso es que este año vamos a abrir 2 mercados más.
A veces la gente me dice, pues, ¿cómo vas a abrir 2 países de un solo? ¿Verdad? Pero realmente cuando te pones a ver es bastante sencillo, simplemente son trámites legales que tienes que cumplir, obviamente asesorarte, ¿verdad? A cómo está el tema fiscal, a cómo está el tema contable, y luego de eso, pues, como te digo, crear estas alianzas estratégicas con nuestros socios estratégicos, logísticos y de pagos, y la plataforma ya está. Como la plataforma... No necesita estar, por ser una startup tecnológica, no necesita estar realmente en físico, en una gran edificio, sino que todo está en la red. Todo está en internet. El código que tenemos es infinitamente escalable. O sea, ese código te funciona aquí, te funciona en África, te funciona en donde querás. Entonces, realmente replicar el modelo es bien sencillo. No requerís... Como era antes, ¿verdad? Que antes si vos querías operar con un negocio, una fábrica de ropa, bueno, querés ir a Honduras, bueno, vas a tener que ir a montar una fábrica allá también, probablemente, ¿verdad? Porque no vas a dar abasto. En la empresa aquí tenemos clientes que vienen de Costa Rica y de otros países de Honduras. Y sí, la verdad es que es un poco más difícil ver desde ese punto de vista que, por ejemplo, algunos clientes quieren venir a crear aquí inmobiliarias. Y es un tema que... bien complicado, ¿verdad? Nada que ver con una startup. Sí. O también clientes que quieren venir aquí a crear un negocio de ventas de medicinas o de productos de médicos. O sea, digamos, realmente les cuesta más en un primer momento el iniciar operaciones. En cambio, en una startup no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que pensar una persona que quiere crear una startup? ¿En el modelo de negocio o tiene que pensar primero en los riesgos o cómo puede ver? Mira, mi consejo sería primero entender, estudiar y entender cómo funciona, o sea, cómo se estructura una startup. Y porque hay gente que piensa, y ahí entra un tema que yo he visto, que hay mucha gente que confunde. Y mucha gente trata negocios tradicionales como que fueran startups. O tratan startups como que si fueran negocios tradicionales. Y ahí es donde hay un problema de raíz. Porque entonces ellos no han entendido realmente. Entonces yo creo que primero es empaparse. Para eso pues uno puede leer. Hay muchos materiales educativos. Creo que hace 5 años que yo comencé, esos materiales educativos estaban un poco más difíciles de acceder. Porque digamos que en países como El Salvador eso todavía se escuchaba muy lejos, no era muy común. Entonces, o la mayoría de contenidos estaban solo en inglés, etcétera. Pero ahora, pues ya creo que con inteligencia artificial, con ChatGPT que tenemos, eso creo que es clave, ¿verdad? Igual ya hay otras iniciativas que se están haciendo por emprendedores líderes que están teniendo programas de aprendizaje para gente que quiere entender cómo funciona una startup. Desde cosas tan básicas como cómo crear un modelo financiero, ¿verdad? Porque no es lo mismo un modelo financiero tradicional que un modelo financiero para una startup, ¿verdad? Cómo encontrar un modelo de negocio escalable. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas? Por ejemplo, hay cositas pequeñitas que uno digamos, si no lo se pone a investigar, no las vas a ver. Por ejemplo, si tú sos una startup básico, tenés que tener a un socio que sea el que construye el que construye el código, el que hace código. No lo podés tercerizar eso. No puedes pagarle a alguien más para que te haga esa plataforma, porque esa de las... la va a dar a otra persona. Número uno puede ser ese riesgo, pero número 2, eso inmediatamente hace mucho más frágil a tu empresa, porque tu activo principal es el código y tu base es una base tecnológica. O sea, tu valor realmente está en la tecnología. Entonces, si tú tratas a la tecnología como que fuera solo yo le pago a alguien para que me lo haga, y porque lo importante es otra cosa. No, cuando vos vas a sentarte con inversionistas serios y con fondos de inversión serios, lo primero que te preguntan es eso. ¿Quién hizo la plataforma? ¿Es un socio o pagaste por ella? Si vos les decís que pagaste por ella, inmediatamente te descartan. Es cosa básica. Entonces, esas son cositas que uno no sabe y son errores que te pueden costar muchísimo. O sea, muchísimo. Es uno de los riesgos legales que aquí tú has develado y que pues la gente tiene que conocer.
Porque, o sea, si quiere escalar realmente o estar en este negocio, tiene que conocer esos detalles. ¿Y qué otro tipo de riesgo incurre, digamos, una startup como la suya? Muchos riesgos, ¿verdad? Mira, una startup, creo que la naturaleza de una startup es bien contraintuitiva a un negocio normal, porque un negocio normal, bueno, si las cosas van mal y no estás vendiendo, pues, ¿cómo se llama? Ni modo, pues, o sea, ahí no hay mucho que puedas hacer. En cambio, en las startups hay una contradicción, digamos, no contradicción, sino que muchas veces la startup está dispuesta a perder plata por muchos años, ¿verdad? Con tal de tener una pequeña posibilidad de llegar a ser un negocio ultramasivo. ¿Te pasó eso a ti? Sí, claro, por supuesto. O sea, para que tengas una idea, nosotros comenzamos la plataforma y el enfoque, digamos, el primer objetivo que tuvimos no era cuánto pisto vamos a ganar, cuánto va a quedar de utilidad. Bueno, creo que eso en cualquier negocio. Pero en nuestro caso, la primera cosa que nosotros buscábamos es validar si alguien se iba a atrever a comprar por medio de la plataforma. Eso fue tan sencillo. Número uno, cuando conseguimos que el primer cliente comprara, dijimos, puchica, vaya, el primero ya compró. Ok, ahora ¿cómo hacemos que sean 10? No importa si estamos perdiendo plata, no importa si estamos subsidiando ahorita, no importa si estamos vendiendo unos zapatos de $100, los vendemos en 50 para que los compren. O sea, a ese grado llegamos de descuidar el lado del negocio o de la ganancia. Pero había una visión, ¿va? Pero había una visión. Y la visión era pues llegar eventualmente a tener millones de clientes y pues ser una plataforma que formalizara todo el comercio informal de la región digitalmente. Pero lo que te quiero decir es de que sí, o sea, nosotros incluso a día de hoy la plataforma aún está reinvirtiendo todo. O sea, cada ticket de inversión que entra viene para financiar crecimientos, ¿verdad? Entonces, adquirir más usuarios, crecer en más mercados. Entonces, obviamente, si tú ves a nivel financiero, nosotros aún no estamos reportando utilidades contablemente anualizado, digamos, ¿verdad? Eso es algo bien inspirador, ¿verdad? Porque, o sea, va en crecimiento y lo podemos notar todos. Pero lo económico es una propuesta a futuro que definitivamente va a llegar quizás a niveles mucho grandes, ¿verdad? Muy mayores de lo que realmente pues uno se imagina, ¿verdad? Y claro. Es súper importante. Se inspira también, ¿verdad? Que todos aquellos emprendedores que quieren tener, digamos, unas utilidades rápido, ¿verdad? Pero descuidan a futuro, descuidan una visualización de un éxito rotundo mayor, o sea, ser el primero, ¿verdad? En el negocio. Eso es lo que ustedes también hacen. Sí, es que... Y yo creo que en El Salvador lo han logrado, ¿verdad? En esa plataforma. Sí, totalmente. Y sí, creo que algo clave que tú decías es cierto. Y eso para los emprendedores que también lo tengan en mente, que al final utilidades depende del manejo, cómo tú lo haces. ¿Qué es más importante para ti? ¿Maximizar utilidades hoy o maximizar crecimiento? Porque hay gente que hay negocios, incluso tradicionales, que generan utilidades, pero que el dueño decide no sacarlas del negocio y utilizarlas para crecerlo, ¿verdad? En vez de yo sacarlo e irme de viaje, mejor lo agarro y lo invierto en, yo qué sé, poner otro despacho legal, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un tema bien importante porque hay gente que tal vez ha pasado 2, 3, 4 años y cuando empieza a ver utilidades se vuelven locos y dicen, no, ya aquí ya las hice, y empiezan a agarrar ese pisto y empiezan a mejorar su estilo de vida, a comprarse un carro, lo que sea. Y ellos tienen que estar conscientes que al hacer eso, básicamente están quitándole vida al negocio. Que el negocio necesita crecer y tiene que crecer y ese es el enfoque principal de uno como emprendedor. Entonces, nosotros hacemos eso y lo llevamos al extremo, porque nosotros no solo tenemos esa mentalidad, sino que también salimos al mercado a recaudar fondos para todavía meterle más aceleramiento al proyecto y crear un impacto, como tú decís, porque al final vamos detrás. Para nosotros es un juego de o todo o nada. ¿Verdad? O sea, básicamente y no todos están dispuestos a hacer eso. No todos están... Y está bien. Está bien, ¿verdad? Está bien. No todos tienen que jugar el mismo juego, ¿verdad? Pero es muy interesante, de verdad. Sí, es otro chip. Es otro chip completamente, sí. Es darle todo por todo. Y al final los resultados son los que
los que van a demostrar que, o sea, todo fue un éxito, o sea, el alcance, el crecimiento. Claro. ¿Y cómo podemos comparar a una startup, verdad? En relación a o sea, las diferencias entre un modelo tradicional y una startup tecnológica, específicamente. Bueno, yo creo que un poco ya lo... Unas tres, ¿va? Ajá, yo creo que un poco ya lo hablamos. Mira, el tema número uno es, digamos, en una startup la mentalidad siempre es crecer a toda costa. O sea, crecer, crear un producto escalable, sumamente escalable. Al inicio ni siquiera tenés que tener muy claro cómo vas a hacer pisto de eso. Creo que lo más importante es crear algo que le guste a la gente, que lo use y que lo comparta. O sea, si tú has creado esas tres cosas, creo que vas en buen camino. Si tú puedes validar de que la gente... Que lo comparta. Sí, que le guste, que lo use. Ajá. O sea, porque a ti te puede gustar, pero no lo usas. O sea, primero que te guste. De ahí que lo uses verdaderamente de forma recurrente. ¿Vea? O sea, que crees un hábito en la gente y que la gente pues esté abriendo tu aplicación todos los días, una vez cada 3 días. O sea, ahí depende, ¿verdad? Y de ahí, ¿cómo se llama? Que sea altamente escalable y que la gente lo comparta, el boca a boca, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Entonces, si tú has conseguido esas tres cosas, vas en un buen camino, vas en un súper buen camino. Eso es lo más difícil. Muchas startups mueren tratando de encontrar estas tres cosas, ¿verdad? O nunca construyen algo que a la gente le interese, o construyen algo que a la gente les interesa, pero lo usan una vez al año. Muy complicado. Sí, entonces, o realmente la propuesta de valor no es lo suficientemente buena como para que yo compartirlo, para que esto crezca, ¿verdad? Para que se viralice. Entonces, creo que eso es como que el punto inicial de una startup. A diferencia de un negocio tradicional, que creo que es una forma mucho más sencilla de ver las cosas. Yo tengo mercadería, la compro barata, pongo mi local, lo monto mis redes, lo voy vendiendo, me regresa, le saqué tanto de ganancia. Ahí está la mayoría de emprendedores, ¿verdad? Exacto, ahí está la mayoría de emprendedores y lo cual está bien, pues, pero el punto es que son diferentes, sí. Eso creo que es parte crucial. Y de ahí, pues, creo que otro punto interesante es el tema de, que ya lo hablamos, el tema de cómo te financias. Normalmente, ¿qué hace un emprendedor? Se autofinancia, o tiene ahorros, o un familiar le prestó, o incluso muy pocos. O sea, tiene suerte el emprendedor que puede ir al banco a pedir un préstamo, ¿verdad? Creo que la mayoría de gente son informales, que no tienen acceso a la banca. Entonces, digamos que el financiamiento en un negocio tradicional es más lento y es un poco más limitado. Con una startup tenés más opciones, que es irte a estos mercados privados a hablar con inversionistas. No es fácil, obviamente. Tenés que cumplir con ciertos parámetros, con cierta estructura, y tenés que mostrar resultados. Esa es otra cosa, que a veces mucha gente piensa que, no, solo se me ocurrió una idea y ya me van a dar $50,000 o lo que sea, o $100,000. Y no funciona así. Realmente es mucho más duro, ¿verdad? Idealmente tú tenés que llegar, sentarte con el inversionista y no decirle, mira, esta es mi idea, aquí está la presentación, dame pisto. No. Se ve bonita, pero... Exacto. Entonces, lo que idealmente tenés que hacer es, mira, esta es mi idea, así se pueden llegar a ver los números y esto tengo ya, hoy. O sea, yo ya tengo un producto, ya tengo usuarios, ya tengo transacciones, ya tengo datos, resultados. Porque eso habla mucho más que cualquier presentación o lo que sea. Entonces, ahí es donde la gente ya te empieza a tomar en serio. Porque ellos ya saben que para llegar a eso tú tuviste que construir el producto, lanzarlo al mercado, autofinanciarte o como sea que hayas hecho para comprar los primeros usuarios y empezar a ver. Y si los resultados que estás obteniendo son positivos, ya el dinero que te va a entrar no va a ser para ir a ver qué vas a ir a hacer, sino que va a ser para crecer lo que ya está funcionando. ¿Vea? Ya es potenciar algo que ya funciona, diferente, ¿vea? Diferente que te voy a dar pista y a saber qué va a pasar. No sé si te vas a ir a comprar unos muebles bonitos para tu oficina y no sé qué. O sea, ya. Hay todo tipo de inversionistas también, ¿verdad? Y la confianza es bien importante para que puedan invertir. Y ¿has enfrentado algún no, o muchos no, o pocos no a la hora de buscar inversión?
Totalmente, sí. O sea, muchísimos más no que sí, ¿verdad? Por eso en lugar de detenerte, pues te motiva más, ¿verdad? Sí, yo creo que es una mezcla de cosas. Uno como fundador o como operador, obviamente que tiene que tener pasión por lo que hace, tiene que tener una misión clara, ¿verdad? Una visión de por qué lo hace. En mi caso, pues creo que a mí lo que me motiva todos los días es ver el impacto, es ver cómo miles de personas están generando ingresos extra por medio de la plataforma, y ponerme a pensar cómo eso pudiese llegar a ser a escalas masivas de millones de personas y crear... Lo va a lograr. Claro. Entonces eso es algo que a mí todos los días me hace despertarme y querer ir a trabajar, ¿verdad? Y luchar por los temas. Entonces eso es un tema que a mí, a pesar de que en el día a día hay problemas, hay nos, la gente te dice que no, se te caen negociaciones, etcétera, pues al final tú tenés una meta clara y tenés un propósito, ¿verdad? Se lo pierde más. Exacto, lo podés ver de esa forma, exacto. Entonces creo que eso es bien, bien importante, y de ahí pues es natural que en el camino pues la gente te va a decir que no. Es parte de el no, ya lo tenés ganado como empresario, como emprendedor. Creo que Del no. todos sabemos de que partimos del no, exacto. Entonces, pues... ¿La familia te ha apoyado siempre en este negocio? Fíjate que sí. Fíjate que al inicio fue un poco difícil, ¿verdad? Porque creo que estaban escépticos, un poco escépticos de... Increíble. Sí, yo creo que decían, mira, la idea está chiva, pero ¿verdad? No vemos cómo esto te vaya a resultar tan bien, ¿verdad? Pero yo sabía que ellos al final no estaban, número uno, no entendían al nivel que yo entendía y no veían la escala a la que yo la estaba viendo también del potencial del proyecto. Y creo que en el camino se fueron convenciendo, ¿verdad? Cuando ya empezaron a ver resultados, cuando ya empezaron a ver que sí, se maduró. Sí, ahora sí, totalmente. Están bastante, pues, felices de lo que se está haciendo, y a pesar de que nos falta muchísimo, pero ya ahora sí ya cambió un poco esa opinión de ver el asunto, ¿verdad? Sí. Eso sí. también entiendo, porque he pasado por eso también, ¿verdad? En un principio, pues, la gente como que no tiene la visión que uno tiene, y ya después cuando uno, o sea, los resultados van viéndose, ahí ya cambia totalmente, ¿verdad? Y es difícil porque a veces la gente que más querés, obviamente vos querés que te apoyen, ¿verdad? Y que te respalden y todo, pero es difícil, y es un momento, diría yo, que de los momentos más importantes, porque cualquiera se desanima, ¿verdad? En ese momento donde tenés a la gente que más querés, que ves que no confían mucho en lo que estás haciendo, te desmotiva. Pero ahí marcan la diferencia, el que verdaderamente lo quiere y el que sabe y entiende hacia dónde va. Eso es un tema que supera todo. O sea, en mi caso así fue, casi que una obsesión, ¿verdad? Como lo tenés en la cabeza y lo tenés tan claro que no hay nada en el mundo que te vaya a detener, pues. O sea, claro que en el momento se siente feo, te sentís triste tal vez y decís, puchica, ojalá que me apoyaran, ojalá que esto fuera diferente, pero al final tenés que seguir y tenés que hacerle caso a lo que sentís aquí adentro, ¿verdad? Y lo que vos confiás que va a ser, y así va a ser. Y nunca estuviste solo de alguna manera, porque eso de tener socios, de alguna manera, eso te impulsaba. 100%, sí. No, eso es clave. Importante. Eso en mi caso fue clave, porque tenés un apoyo, ¿verdad? Y tenés alguien que comparte tu visión. Elegir tus socios es parte o sea, de las cosas más importantes que puedes hacer. Buenos socios, ¿verdad? Porque así como te pueden salir buenos, también puedes tener socios que te hagan quebrar un negocio que pudo haber sido excelente, pero no funcionó la relación entre socios. Entonces creo que eso en mi caso también fue súper importante, porque en ese momento de dudas, en ese momento en que las cosas no están claras, porque hay una gran incertidumbre, más cuando estás comenzando. En ese momento pues siempre fue un soporte poder sentarme con mis socios y ver que ellos estaban igual de convencidos, que entendían que estábamos en la misma página y que estábamos dispuestos a hacer todo para que esto funcionara, ¿verdad? Entonces eso para mí fue clave. ¿Es un mito o es una realidad que puedan estar trabajando ustedes desde casa o en un viaje con la computadora? Mira, fíjate que
bajo nuestra experiencia, mira, nosotros no somos radicales en que obligamos a que vayan a la oficina, pero sí al menos en la semana son 3 días obligatorios ir a la oficina. Los martes y los jueves los pueden hacer desde casa. Si me preguntas a mí, yo sí siento que el tema de estar físicamente con el equipo es bien importante porque las dinámicas de comunicación, la cultura que se crea, la unión que se crea de los equipos, todo eso es mucho más fácil en persona. Si tú no te ves con la persona, o sea, al final esto es mirarlo así de una forma como que, para mí una empresa es como un equipo, una familia. Pero viéndolo en el lado deportivo, como un equipo de alto rendimiento, ¿verdad? Yo no sé, yo no le diría tanto una familia. Ahí dijeron una vez, vi un comentario que decían de que una familia no, porque una familia significa que hay amor incondicional, que no sé qué. No, aquí estamos en un ambiente competitivo. Y aquí se van a quedar los mejores. Si vos estás en un equipo de fútbol y vos no sos el mejor, ¿qué va a hacer el entrenador? Te va a dejar en la banca. Y si vos en los entrenos no estás rindiendo, te va a echar. Ya no vas a estar en el equipo principal. Y aquí no es que me caes mal, aquí no es que tengo algo en contra de vos. No. Exacto, aquí es puramente resultados y rendimiento y compromiso. Entonces, si vos querés estar en el primer equipo, vos tenés que dar ciertos resultados, tenés que meterle ciertas horas de trabajo, entreno, nutricionalmente tenés que comer bien, cuidarte, no salir a parrandear, etc. A lo que voy es que para mí ese es el mismo caso en una empresa. Tú tenés que tener a personas élite, que estén a la altura. Entonces, para mí, esa energía y eso solo se puede contagiar si estás en persona. Porque ahí es donde las personas pues, tienen mejores comunicaciones. Es con el ejemplo, tú puedes ver la pasión que le está metiendo a alguien más. Si alguien se quedó un ratito más trabajando para terminar unas cosas que no había terminado. ¿Vea? La convivencia, salir a comer juntos, hablar de temas, conocerse más, eso es lo bonito de estar en persona. Y creo que cuando tú estás en un trabajo remoto, es bien difícil. ¿Te cuesta contratar o despedir? Fíjate que... o ninguna de las dos. No, tal vez me cuesta más contratar. Me cuesta más contratar despedir que rápido. Despedir. Fíjate que yo nunca he tenido problemas con despedir porque normalmente cuando se han tomado esas decisiones, número uno, pues tú lo haces de una forma bastante pues humana, amigable, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo directa, y al mismo tiempo siento que las veces que a mí me ha tocado despedir, la persona sabe que se lo merece, pues, o sea, o sabe que ya venía. Entonces no es una sorpresa tampoco y no es un tema que cueste. Y al final lo importante es ser claros, directos, no andar con cosas. Y al final eso, comunicar que no es nada personal, que no es un tema que se tenga algo en contra, sino que más bien es que no está funcionando y que probablemente incluso a esa persona le convenga, porque al final si esa persona no está rindiendo a la altura que se necesita, es porque tal vez o no le gusta, no se siente cómodo en el lugar que está, porque normalmente cuando una persona está feliz en un lugar, lo da todo, pues, y hace bien las cosas y trabaja y cumple. Entonces, cuando ya esa persona no está cumpliendo, es porque o siente incomodidad, o hay roces, o no sé, o simplemente el ritmo de trabajo no se adapta a lo que él busca, etc. Entonces, creo que en mi caso, cuando me ha tocado despedir, pues ha sido bastante directo y creo que lo he hecho pues, de una forma, pues... y contratar, humana. Dice que te cuesta un poco más. ¿Esto es porque no conoces a la persona y tienes dudas? ¿O qué es lo que valoras más a la hora de contratar a alguien? Uy, esa es una gran pregunta, porque fíjate que... Para tu empresa, específicamente. Sí. Fíjate que eso ha ido evolucionando en el tiempo, y todavía no te voy a decir que tengo una respuesta como bien definida, pero ahorita creo que yo me inclino más
antes yo tenía formatos como de entrevistas bien establecidos y hacía ciertas preguntas y creo que me enfocaba más en el aspecto técnico, en el aspecto como qué tanto sabes de un tema específico, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que no solo importa eso. O sea, claro que es importante pues tener gente competente, gente inteligente, ¿verdad? Que a nivel técnico maneje ciertas cosas. Depende el rol también, ¿verdad? Porque si es un rol sumamente técnico, obviamente que le vas a poner un poco más de peso a eso. Pero más allá de eso, ahora yo también me trato de conocer más a la persona detrás. Un poco entender la historia, de dónde viene, si es una persona con ambición, si es una persona con hambre, si es una persona conformista, si es una persona... Porque sí, porque al final realmente me ha pasado que he contratado a personas que en el currículum se ven perfectos y comienzan a trabajar y son personas terribles, ¿verdad? O sea, personas que vienen con malas actitudes, que te empiezan a contaminar al equipo de cosas, envidia, cosas así, bla, bla, bla. Entonces te das cuenta que sí, pueden ser muy capaces y muy inteligentes, pero a nivel personal tienen muchos. Entonces yo creo que... Exacto. Entonces yo creo que hay que encontrar un balance y al final lo que nos ha servido a nosotros es guiarnos un poco más. Fíjate que esto nos ha funcionado muy bien, que para contratar ya no hacemos el formato tradicional de tirar un anuncio, la gente aplica, empezamos a entrevistar a todos, sacamos a los 10 mejores y después elegimos a uno. No, sino que ahora tratamos de irnos por referencias. O sea, tratar o preguntarle a los mejores que conocemos de del rubro o de la industria específica que queremos, y a esa, hey, mira, estoy buscando me puedes pasar 3 perfiles. Los mismos empleados también pueden ser, los mismos colaboradores pueden también conocer gente. Tratar de que sea algo mucho más curado. Algo más curado porque... Para no perder tiempo. Para no perder tiempo, y ahí te baja mucho el riesgo ese de que a veces tú no sabes, al final te la jugás, pues, o sea, es una moneda al aire. Vos le puedes hacer 3, 4 entrevistas, no sabes si ahí te puso una cara y al final ya a los 2 meses sale otra cara. Entonces, y es tiempo. Eso me ha pasado a mí también. ¿Sí? Entiendo. Se pierde bastante la confianza en ese método. Total. Me lleva a 2 preguntas más. ¿Cómo es la cultura empresarial que más te ha funcionado a ti en tu empresa? Y la otra pregunta es, tú mencionaste que le preguntabas con referencia a los que están en tu rubro, ¿verdad? Si tienes alguna especie de reuniones con este tipo de personas, y eso ayuda un montón, ¿verdad? A impulsarte también. Sí, mira, bueno, respondiendo la segunda pregunta, sí, nosotros fíjate que tratamos la comunidad de fundadores de startups en El Salvador, es pequeña, pero tratamos de estar conectados en diferentes formatos, hay ciertos eventos. Hay organizaciones también. Hay unas organizaciones, el Impact Hub, por ejemplo, es una de las, digamos, de los pioneros en este tema, y ha creado un grupo bien bonito de startups, desde las startups, digamos, más grandes que hay en el país hasta también startups que están comenzando, y crean espacios, hay cenas, hay eventos específicos, conversatorios, charlas, todo este tipo de temas donde logramos unificar el ecosistema y intercambiamos ideas, nos apoyamos, buscamos consejos, y eso crea pues obviamente una cultura bastante buena, positiva para el ecosistema, y de esa forma pues creo yo que seguir incentivando eso va a hacer de que cada vez más gente se anime y cada vez más gente entienda y aprenda de esto, que es para mi punto de vista es posiblemente es el rubro. Las startups pueden llegar a ser empresas que cambien el rumbo, pero que realmente cambien el rumbo de un país, ¿verdad? Porque pueden llegar a tener esas magnitudes impresionantes que no las encontrás en un negocio tradicional, ¿verdad? O sea, estamos hablando de empresas que pueden llegar a romper esquemas y que puedan transformar economías completas,
Y eso es lo que yo creo que puede llegar a suceder aquí en El Salvador. Yo no dudo de que de todos los que estamos tratando de hacer esto, pues a más de alguno va a lograrlo conseguir y se va a poder llegar a crear esa empresa valuada en más de $1,000 millones y tratar de que eso cambie la realidad del país y de muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas startups conoces salvadoreñas que puedan estar en ese camino? En ese camino, o sea, para serte honesto, las que veo más adelantadas. No hay que juzgar a las que vienen también ahí. Podríamos tener fácil unos 10, unos 10 prospectos. ¿Y en qué rubros podrían ser? Distintos, ¿verdad? Está el rubro financiero, fintech, está el rubro logístico también, está el rubro de e-commerce también, marketplaces. Sí, son empresas que veo que han levantado buen capital, que tienen equipos sumamente capaces, que tienen ya una trayectoria y un crecimiento importante, buenas alianzas. Y bueno, creo que es cuestión de tiempo ir viendo cómo se desarrolla. Creo que cada una lleva su camino, cada una va a su paso, pero definitivamente necesitamos que suceda algo así para que el país, número uno, para que nos convenzcamos nosotros mismos de que se puede y crear ese modelo o ese ejemplo. Estoy seguro que va a desarrollar muchísimo más el ecosistema de startups, mucha más gente va a salir a crear nuevas cosas y la innovación es el motor principal del crecimiento económico, ¿verdad? Startups que sí sean startups fintech aquí, que digamos, pudieses mencionar algunas, no sé si eso es posible. Bueno, las que ya se saben, Nico, por ejemplo, Nico. Está arriba, ¿va? Nico está fuerte, muy fuerte. Estamos hablando también de, por ejemplo, hay otra que se llama Dimo. Esa también pues es una buena que cumplan las características de una fintech. Sí, correcto. Fintechs hay varias, fíjate. Fintechs hay varias. Diferentes modelos, diferentes enfoques, pero... Multimoney, ya lo has oído. ¿Cuál? Multimoney. Claro, Multimoney, fuerte, exacto. Sí, puede ser fintech o puede ser tradicional porque está en los dos, ¿va? Lo que pasa es de que Multimoney, según lo que tengo entendido, es derivado de un corporativo tradicional, ¿verdad? Entonces, creo que viene nace de un tema tradicional, pero se maneja como una startup o como una fintech, ¿verdad? Pero sí, es fuerte, es bastante fuerte. Y sí, hay muchas soluciones ahí que están creciendo en la región. Hay que ver también. Bueno, en Guatemala hay fuertes, en Honduras hay fuertes. Entonces, ¿qué crees que necesita ese rubro de las startups o más bien esas empresas en Latinoamérica para que pudiesen crecer más? Apoyos estatales o de las regiones, no solo de El Salvador, de otros países. ¿O qué crees que tú pudiese hacer que estas empresas, la verdad, crecieran mucho más rápido? Mira, yo creo que varias cosas. Yo creo que acceso al capital es clave. Creo que nosotros por nacer en Centroamérica estamos ya de entrada sí. En una desventaja. Ajá. Porque como startup tú estás compitiendo a nivel global. No estás compitiendo a nivel país, sino que tú competís a nivel mundial. Es complicado. Entonces, el acceso al capital en países o en regiones como Centroamérica es más difícil. ¿Por qué? Porque todos los criterios de evaluación que tienen los inversionistas son muchísimo más duros y te penalizan solo por estar en una región que no está desarrollada, que no tiene los suficientes condiciones que ellos esperan, ¿verdad? Porque si tú te vas a Estados Unidos, si tú te vas a Europa, son mercados mucho más desarrollados, tienen ya mucha infraestructura montada. Entonces, todo eso los inversionistas lo ven como menor riesgo. Invertir en zonas o en regiones subdesarrolladas o tercermundistas, digamos, como ellos lo clasifican, ellos lo ven como un mayor riesgo. Entonces te penalizan, tenés que demostrar mejores resultados. Si tú te comparas con una empresa de Estados Unidos que están en la misma etapa y que están teniendo los mismos resultados, para ellos es más atractivo invertir en la de Estados Unidos que en la de Centroamérica. Por eso es que tú
si querés competir con la de Estados Unidos, tenés que tener mejores resultados que la de Estados Unidos estando en la misma etapa. Entonces, es bien complicado, pero se puede, ¿verdad? Y lo que nosotros creemos es que al final crecer en este tipo de países, o nacer, mejor dicho, en este tipo de países o regiones, es una gran ventaja. O sea, tiene sus desventajas, pero tiene ciertas ventajas. Y las ventajas son que de entrada creces en un escenario más complejo, más difícil. Entonces, si vos lográs superar y salir adelante, has creado una empresa muchísimo más resiliente, más fuerte, con más defensibilidad. Es decir, que no cualquiera puede venir aquí a montarte algo y competirte, porque probablemente has pasado por muchas cosas que toma tiempo y que es know-how local, ¿verdad? De ejecución. Entonces, creemos que eso le da mucho más valor. Y, obviamente, en estos mercados lo interesante es que agarrás o creás mercados nuevos que no existen, o agarrás mercados vírgenes, que nadie está aprovechando. Entonces, son grandes ventajas. Ahí es donde se pueden hacer las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, y hemos visto también ejemplos, ¿verdad?, de gente que sí ha estado también en el rubro, que de alguna manera ya ha sobresalido, ya ha vendido las empresas. Y en este sentido también, pues, eso o sea, se demuestra que sí se puede, pues, ¿verdad? Totalmente. Y ha sentido un poco más de apoyo también del Estado en este tipo de, por lo menos yo he oído de algún tipo de fondos, ¿verdad?, que se están de alguna manera, pues, incentivando, o por lo menos también divulgando que se va a apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Crees eso? Sí, no, mira, creo que El Salvador es un ejemplo para la región. Bueno, y para el mundo, ¿verdad? Ahorita creo que todos nos hemos dado cuenta que ahora ya somos un referente mundial en el tema de Bitcoin, incentivos fiscales para el fomento de la inversión en tecnología, ¿verdad? Hay leyes que ya te están beneficiando directamente si tú estás invirtiendo en tecnología. Entonces, son pasos importantísimos, ¿verdad? Definitivamente te puedo decir de que a nosotros como startup nos ha puesto en el mapa. Creo que decir que somos de El Salvador ya cambia a como era hace 5 o 10 años, ¿verdad? Ahora El Salvador ya se escucha como un país vanguardista, como un país futurista, como un país con una visión tecnológica y económica fuerte. Entonces, claramente el apoyo del Estado es clave, o sea, es fundamental para nosotros. Sí siento que se puede seguir, obviamente, mejorando, ¿verdad? Pero a nivel regional somos un referente. Guatemala, Honduras, estos les falta mucho todavía que aprender, y creo que podríamos ser una buena referencia. Y no dudo que ya lo están viendo. Costa Rica, a diferencia, ya está más avanzado en todo el tema tecnológico y digital. Pero te diría que El Salvador ahorita está punteando y como emprendedor te puedo decir que sí nos ha impactado. Es un buen momento. Es un excelente momento y hay que aprovecharlo. Oye, vamos a tener que cortar, aunque vamos a seguir hablando. Te invito desde ya a otro podcast porque quedaron muchos temas todavía. Pero alguna reflexión, algún consejo que le pudieses dar a esos emprendedores que quieren crear su startup. Bueno, te comento, yo tengo un hermano que se ha empezado a programar, ¿verdad? Y nos manda el link, miren esta app cómo va. Entonces, ¿qué consejo le pudieses dar a estas personas que están iniciando para que puedan llegar a un nivel como en el que tú estás? Y pues seguir avanzando, ¿verdad? En este sentido, que no se que no se desmotiven, que no pierdan la motivación en este tipo de emprendimientos. Bueno, mira, mi consejo sería bien sencillo. Que comiencen. O sea, yo no sé cuánta gente he escuchado que tienen las ideas, que tienen la intención, que quieren algún día hacer esto, pero está esperando el momento perfecto. Y realmente no hay de otra. Tenés que comenzar. O sea, comenzá. Da ese paso. Aventate. Eso puede significar o verse de formas diferentes. Puede ser de que lo hagas mientras tenés un trabajo de 8 a 5 en una empresa, pero bueno,
llegas a tu casa y comes y lo que sea, y de 8 a la medianoche trabajas en tu proyecto. Pero la cosa es, no solo trabajes, sino que atrevete a lanzarlo al mercado. O sea, atrevete a probarlo, atrevete a crear contenido en redes sociales, atrevete a que la gente te diga, sí, te critique, te diga, no, mira, eso está feo, lo que sea, que te vas a sorprender. Muchas veces la gente, por miedo al que dirán, no lanza sus proyectos, no echa a andar sus plataformas, sus ideas, lo que sea, pero se sorprenderían de que la gente que sí decide hacerlo, número uno, o recibe buenos consejos o buena retroalimentación para mejorar su producto, ¿verdad? O incluso se gana la admiración de mucha gente, porque mucha gente cuando ve eso dice, puchica, yo no estaría dispuesto a hacer eso, yo no estaría dispuesto a crear contenido en redes, a hacer un podcast o a poner mi cara, a hablar, vea, enfrente de la gente. Entonces, incluso la gente te va a respetar más, vos te vas a motivar más, vas a sentir que bueno, el primer paso es el que cuesta, pero ya una vez estás allá adentro, le vas a empezar a agarrar la onda, vas a empezar y toma tiempo, sé paciente, probá. Aquí es prueba y error, analizar qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó. Y yo creo que si vos haces eso consistentemente por un año, te vas a dar cuenta, vas a voltear para atrás y vas a decir, uy, ya caminamos. Desde comencé así y ahora dónde estoy. Entonces ya una vez te subís en ese caballo, siento que ya es más fácil. Pero lamentablemente, pues sí, eso es lo que pasa, que mucha gente se queda antes del primer paso. Entonces para mí es comiencen y de ahí ya lo demás se va a ir solucionando en el camino. Excelente, entonces ha sido un gusto. Como te digo, te voy a volver a invitar ya y quizás vas a estar en otro nivel ya. Ya ha abierto las operaciones en Honduras, en Guatemala ya están, ¿verdad? Sí. Y en otros países también. Desde ya te hago la invitación y muchas gracias por la información que nos has dado y muy amable. Gracias, Moisés. Gracias, un placer. Gracias. Bueno. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.